sesión del curso de Ecología Microbiana. En el último vídeo veíamos una aproximación al análisis metagenómico, ¿de acuerdo? Y en la sesión de hoy me voy a centrar en uno de los temas que en Ecología Microbiana es bastante relevante, que es el papel de los antibióticos, ¿sí? Pero no desde una perspectiva clínica, ¿sí? Sino una perspectiva general del efecto que tiene la presencia de este tipo de metabolitos secundarios en la fisiología microbiana, ¿de acuerdo? Para ello voy a enfocar esta presentación circunscribiéndolo al análisis metagenómico de aquellos genes implicados en que se genere o que se confiera resistencia a los antibióticos, ¿de acuerdo? A través de esta metodología vamos a poder enfocar esta serie de contenidos de una forma piramidal, como ahora veremos, ¿sí? Bien. A ver. Lo primero que creo conveniente, ¿sí?, es explicar esta frase, ¿sí?, que dice que nada en biología tiene sentido si no lo contextualizamos en los postulados evolutivos, ¿sí? Fíjense. Es interesante que siempre se contemple que hay mayor cantidad de descendencia que aquella que finalmente puede tener, pues, lógicamente, descendencia fértil, ¿sí? Y que hay una serie de contextos o condiciones ambientales que favorecen la supervivencia de unos con respecto a otros, ¿sí? Cuando aplicamos esta serie de postulados a niveles de complejidad moleculares, ¿sí?, entonces podemos establecer toda la escala de los porqués asociados a los contextos evolutivos, desde los elementos más sencillos del sistema a los más complejos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre todos los elementos debemos contextualizarlos a la luz de los postulados evolutivos, ¿sí? Fíjense. En esta presentación voy a articular los contenidos de la siguiente manera. Primero voy a hablar un poco de las relaciones entre microorganismos asociadas a la presencia y producción de antibióticos. Posteriormente voy a enfocarme un poco a los mecanismos que posibilitan, ¿sí?, la resistencia a los antibióticos, que permiten a los microorganismos persistir o responder a la presencia de antibióticos. Posteriormente voy a hablar ya de forma pormenorizada de cómo se enfoca el análisis metagenómico con el objetivo de identificar y caracterizar los genes relacionados con la resistencia, y finalmente voy a hablar un poquito de unos mecanismos de resistencia a antibióticos que se caracterizan por ser inespecíficos, ¿sí? Particularmente voy a hablar de unas funciones celulares asociadas al eflujo celular, a la expulsión de sustancias del interior de la célula, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces primero de lo que vamos a hablar es del contexto evolutivo y ecológico de los genes de resistencia. Y para iniciar con este tema, lo primero que tenemos que decir es que los antibióticos, como ustedes los conocen, son fármacos que tienen como objetivo generar un efecto bactericida y o bacteriostático. ¿De acuerdo? Me explico. Los antibióticos se prescriben a las personas que tienen afecciones bacterianas, ¿sí?, para eliminar la infección. ¿Cómo eliminan la infección? Matando a las bacterias, es decir, generando lisis celular, pero también impidiendo que estas bacterias crezcan, que se multipliquen en el interior del organismo. A este efecto de detención del crecimiento lo llamamos bacteriostasis o efecto bacteriostático. ¿De acuerdo? Bien. La mayoría de los antibióticos que se producen hoy en día provienen de antibióticos que ya se producen naturalmente por parte de unos microorganismos presentes en el ambiente, que fundamentalmente son los actinomicetes. ¿De acuerdo? La mayor parte de los antibióticos que se producen de forma industrial, ¿sí?, provienen de aquellos que se identificaron en el ambiente y que fundamentalmente sintetizan este grupo de organismos que globalmente los denominamos actinomicetes. Bien, entonces
tenemos antibióticos en el ambiente producto de la actividad, sí, natural de estos microorganismos, pero también de origen artificial. Estas dos fuentes de antibióticos van a dar lugar al ambiente. Entonces, en este sentido y en función de la concentración del antibiótico, ¿sí?, vamos a distinguir tres grandes categorías de ambientes impactados con antibióticos, ¿sí? Aquellos que denominamos sitios pristinos, como podemos ver aquí, pues es un lago oligotrófico en el interior de una sierra, ¿sí?, que está pues bastante aislado de la actividad humana, ¿sí? Esto es un sitio prístino, esto es un sitio impactado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas masas de agua a las que llegan residuos urbanos, ¿de acuerdo? Todos aquellos antibióticos que la gente ingirió y que finalmente se va por aguas residuales a estos cursos de agua, pues lógicamente impactan el ambiente. Y la concentración de antibióticos es mucho mayor si la comparamos con ambientes prístinos. Y finalmente tenemos la otra categoría de ambientes, ¿sí?, que son el tracto intestinal de aquellas personas que se encuentran bajo terapia con antibióticos, donde la concentración de antibióticos es mucho mayor. Bien, ¿por qué les pongo estos tres tipos de ambiente? Porque lo que pretendo significar es que la presión de selección generada por una concentración diferencial de antibióticos tiene a su vez un efecto diferencial sobre cómo es la respuesta de los microorganismos presentes en cada uno de los ambientes, y lo iremos viendo a lo largo de la presentación, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, en la siguiente diapositiva lo que pretendo mostrarles es cómo podemos ligar la presencia de genes de resistencia en el ambiente con la incidencia, ¿sí?, en términos de salud pública que se puede generar en la población como consecuencia de la utilización no adecuada de los antibióticos, ¿de acuerdo? Fíjense, y aquí tenemos un esquema que permite representar de una forma razonablemente sencilla cuál es el efecto. Fíjense, en el esquema lo que vemos es que hay una persona que, como todos los mamíferos, tiene un microbioma, y en este caso tenemos una representación de esta flora, ¿sí?, con una serie de símbolos que ahora voy a representar, ¿sí? Estas bacterias que están representadas en azul y con una especie de superficie con pinchos, ¿sí?, son bacterias presentes en el microbioma, pero que son patógenas o potencialmente patógenas, ¿de acuerdo? El hecho de que estén coloreadas de azul significa que son susceptibles a la presencia de antibióticos, a la ingesta de antibióticos. Pero al mismo tiempo vemos bacterias, ¿sí?, que no son patógenas o potencialmente patógenas y que también son susceptibles a la presencia de antibióticos. Y al mismo tiempo vemos también bacterias no patógenas, no potencialmente patógenas, que contienen un gen de resistencia a antibióticos, representado por este segmento en negrita, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la persona toma antibióticos se genera una presión de selección. ¿Qué significa esto? Que la concentración de antibióticos incrementa en el tracto intestinal, y eso deriva en que disminuye las poblaciones de bacterias susceptibles, es decir, las que están de color azul, y los genes de resistencia a antibióticos se convierten en un elemento más abundante desde el punto de vista de la abundancia relativa, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Que sobreviven parte de los organismos susceptibles de color azul, ¿sí?, y la cantidad de bacterias que contienen el gen de resistencia se incrementa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que desaparece? Desaparecen las poblaciones patógenas. Es la razón por la cual se consumen antibióticos, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que estas bacterias finalmente van a ser depositadas en el ambiente por la propia fisiología humana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el ambiente? ¿Qué es lo que nos interesa a efectos de la microbiología ambiental? Que hay procesos denominados de transferencia genética horizontal, ¿sí? Los veremos más adelante, pero en síntesis podemos decir que la transferencia genética horizontal es aquel mecanismo por el cual
es posible que bacterias de la misma y de distintas especies intercambien información con objetivos adaptativos. ¿De acuerdo? No se produce una generación de variabilidad basada únicamente en la mutación y en la recombinación, como vemos en organismos eucarióticos. Se transfiere información entre bacterias, con una diferencia sustancial respecto de la variabilidad generada en eucariotas. Y es que estos genes que intercambian las bacterias ya demostraron haber tenido éxito evolutivo en el ambiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya son una herramienta que ha demostrado funcionar. Por consiguiente, se comunican entre bacterias. Y cuando esto sucede, se puede dar la posibilidad de que estos genes de resistencia sean captados por bacterias que son patógenas o potencialmente patógenas. La consecuencia es que cuando consumimos o estamos en contacto con bacterias potencialmente patógenas que por este fenómeno de transición horizontal contienen genes de resistencia, cuando van a parar a nuestro organismo y nosotros consumimos antibióticos, resulta que esta resistencia hace que sea mucho más difícil controlar la infección. Tendremos que estar utilizando distintos tipos de antibióticos con el objetivo precisamente de que si uno no genera la lisis celular, pues tenemos que utilizar otro y otro y otro hasta que, ¿de acuerdo?, los organismos no puedan responder. En este sentido, ¿cuál es la consecuencia? Es un ciclo de retroalimentación positiva. Cuanto más antibióticos se producen, mayor es la adquisición de este tipo de genes en el ambiente y por lo tanto más puede ser el problema de salud pública. ¿Sí? ¿Dónde vemos que el problema se acrecienta más, es más grave? En zonas hospitalarias. ¿Por qué es en zonas hospitalarias? Porque en ambientes hospitalarios la concentración y la diversidad de antibióticos, ¿sí?, confiere un ambiente, una presión de selección que solo permite sobrevivir a aquellas bacterias que tienen muchas resistencias. ¿De acuerdo? Y esto, les insisto, pues puede generar muchos problemas al interior de centros hospitalarios. Muchas de las enfermedades que se adquieren en los hospitales de origen bacteriano son de difícil tratamiento precisamente por este tipo de efecto. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar porque esto lo hemos visto desde una perspectiva fundamentalmente clínica, para que tengan una aproximación y luego vamos a ir extendiéndonos a una perspectiva de la ecología microbiana. Fíjense, siguiendo con el contexto evolutivo y ecológico de los genes de resistencia, lo que muestro en esta diapositiva es una visión global del cambio evolutivo de los mecanismos de resistencia. Y el cambio evolutivo visto en tanto en cuanto la intensidad de este cambio en función de la concentración a la que están expuestas las bacterias. Fíjense, este tipo de esquema está articulado de forma piramidal para que podamos visualizar, ¿sí?, la magnitud del sector ecosistémico afectado y el cambio evolutivo al que se ve forzado. Fíjense, en la base de la pirámide tenemos lo que se denomina el resistoma intrínseco. Bien, el resistoma simplemente es un término para aludir a aquellos genes que están implicados en la conferencia o la resistencia a los antibióticos, ¿sí?, lo que se confiere resistencia a los antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la base de la pirámide tenemos la mayoría de las especies bacterianas, que muchas son desconocidas. Bien, bajo este contexto, donde hay muy poco impacto ambiental, ¿sí?, muy poca concentración de antibióticos, como es poca la concentración, el cambio evolutivo, la presión de selección generada por la concentración de antibióticos es muy baja. ¿Sí? Ahora, si vamos al resistoma ambiental, ¿sí?, que tiene cierta relación con ambientes humanos, como por ejemplo la agricultura, entonces ya no tenemos una tasa muy baja de cambio evolutivo, vamos a denominarla baja. ¿Sí? Baja. Aquí, en el eje de ordenadas, tendríamos la intensidad del cambio evolutivo. ¿Sí? Por ejemplo, en los campos de cultivo muchas veces se trata con ciertos químicos que tienen efecto antimicrobiano, por lo tanto se tiende a incrementar la concentración de antibióticos.
aunque lógicamente el grado de dilución de los mismos es razonablemente alto, por lo tanto la concentración tampoco es tan alta. Si vamos a una escala más allá, vamos al resistoma humano, ¿sí? Y ambientes relacionados, por ejemplo, aguas residuales, ¿sí? O sumideros de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Donde gran cantidad de antibióticos que se consumen por la población generan una presión de selección en las bacterias que viven allá. Y bajo estas condiciones tenemos una alta tasa de cambio evolutivo. Y finalmente, ¿dónde tendremos la mayor tasa de cambio evolutivo? Los fenómenos adaptativos con mayor intensidad derivado de la concentración de antibióticos en los patógenos humanos, ¿de acuerdo? Los patógenos humanos, las bacterias fundamentalmente que están asociadas a la generación de patologías, por ejemplo, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Helicobacter, ¿de acuerdo? Hay muchas bacterias que son particularmente o causan particularmente, son agentes etiológicos de enfermedades humanas. Entonces, como se le somete a una gran presión de selección por la ingesta, ¿sí?, grande de antibióticos, eso genera una tasa de cambio evolutivo muy intensa. Tienden a retener genes de resistencia y eso finalmente deriva en problemas en el tratamiento de esas enfermedades, ¿sí? Bueno. Fíjense, hasta aquí hemos visto una perspectiva tanto de los antibióticos como de los genes de resistencia a antibióticos muy asociada con la microbiología clínica, ¿de acuerdo? Con unas bacterias que son agentes etiológicos de las enfermedades que ocasionan en humanos. Y desde este punto de vista se ha considerado tradicionalmente que los antibióticos tienen como objetivo limitar el crecimiento de otras especies bacterianas. Por eso la presentación les incluyo que es una visión antropocéntrica, puesto que solo se considera cuál es el efecto de los antibióticos con el objetivo de limitar, atenuar o erradicar el efecto de esas bacterias en las poblaciones humanas, eliminando el factor enfermedad, ¿sí? Ahora bien, existe una alternativa o una hipótesis paralela, y en este sentido hablamos de efectos a concentraciones que se denominan subletales. Fíjense, cuando nosotros consumimos antibióticos en cantidades ingentes si lo comparamos con la concentración que naturalmente encontramos en el ambiente. Por ejemplo, cuando consumimos, 600 miligramos de clindamicina o 1 gramo de ampicilina, ¿sí? Para encontrar estas cantidades en el ambiente debe haber una superproducción microbiana, ¿sí? Esto no sucede. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellos organismos productores de antibióticos, como los que les comentaba antes, los actinomicetes o otro tipo de organismos, ¿sí?, producen antibióticos, pero a concentraciones bajas o muy bajas o concentraciones traza. Entonces, a este tipo de concentraciones se les denomina subletales, entendiendo que no tienen como objetivo causar la lisis bacteriana. ¿De acuerdo? No tienen como objetivo matar al organismo o microorganismo receptor. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema en el cual hay un organismo que produce el antibiótico y otro microorganismo que está en contacto con él. Pero como la concentración es muy baja, entonces se permiten los fenómenos de adecuación y por consiguiente de adaptación. ¿De acuerdo? Entonces, estas son gráficamente representadas las dos teorías que permiten explicar la presencia de antibióticos en el ambiente. No es que una excluya a la otra, ¿sí?, sino que una debe complementar a la otra. De hecho, yo creo que la primera complementa más a la segunda y la primera es consecuencia de una concentración mucho más elevada del antibiótico de lo que la bacteria está, digamos, adecuada evolutivamente a percibir, ¿sí? Entonces, aparte de abajo tendremos una persona enferma, se le trata con antibióticos y se cura, mientras que las bacterias intercambian información
activan determinadas partes de su red genómica a través de la presencia de antibióticos, que no actúan como elementos bactericidas o bacteriostáticos, sino que actúan como mensajeros secundarios. ¿Sí? Mensajeros secundarios. Fíjense, es básicamente en la siguiente diapositiva algún ejemplo que les pongo. Dice, contexto evolutivo y ecológico. Nuevamente, fíjense, los antibióticos juegan un papel en el proceso de señalización celular en el ambiente. Y les pongo esa publicación del Antimicrobial Alliance and Chemotherapy, ¿sí?, donde se profundiza en los efectos de los antibióticos en la inducción del estado quorum sensing en especies del género Pseudomonas. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente les aclaro esto, aunque posteriormente lo volveré a tratar en el tema, en el curso, y es que las bacterias en el ambiente tienden a estar agregadas unas con respecto a otras, fundamentalmente formando microcolonias. ¿De acuerdo? El hecho de que unas bacterias se agreguen a otras, bien sea de la misma especie o en la mayoría de las veces de diferentes especies, es una consecuencia de un fenómeno de cooperación bioquímica y genética. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de antibióticos induce la agregación celular. Y como veremos más adelante, la agregación celular no solo posibilita este fenómeno de interacción bioquímica, genética, metabólica, ¿de acuerdo?, sino que posibilita la adecuación a la presencia de antibióticos, ¿sí? Posibilita la adecuación. De hecho, la presencia de antibióticos induce esta agregación. Bueno, en este caso, lo que les pongo es esto, ¿sí? Hay efectos de la presencia de antibióticos en la activación de quorum sensing, y les pongo precisamente que hay efectos en la salud pública. ¿Sí? Cuando las bacterias están en forma de biofilm es exactamente cuando por lo general se activan estos cuadros patogénicos. Un ejemplo muy característico se da en los niños, ¿sí?, cuando tienen enfermedades asociadas a la presencia de Staphylococcus en las vías aéreas superiores, fundamentalmente laringe. ¿Qué es lo que sucede? Se trata con antibióticos, ¿sí? El antibiótico hace su efecto, ¿sí?, pero no es capaz de erradicar muchas veces completamente la población de Staphylococcus, ¿sí? Lo que hace es disminuye en número, ¿sí?, considerablemente la cantidad de Staphylococcus, y entonces el Staphylococcus transita de este estado patogénico a un estado que se denomina más saprofítico, más de supervivencia sin causar infección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se dan las condiciones para que nuevamente genere este cuadro clínico, entonces de forma recurrente se pueden enfermar los niños y vuelve a tratarse con los mismos antibióticos. ¿De acuerdo? Esto es un claro ejemplo de que el antibiótico no solo tiene un efecto bactericida, sino que la agregación celular atenúa ese efecto bactericida y posibilita un efecto bacteriostático, una adecuación a la presencia de cierta cantidad de antibiótico, aunque sea con una supervivencia mínima, pero que eventualmente posibilita otro crecimiento poblacional en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente es un ejemplo, ¿sí? En este caso he utilizado Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria, que es un patógeno característico humano, pero es de decir que la inducción del tránsito entre las formas de bacterias libres a formas de bacterias agregadas no solo se ha visto en bacterias patógenas, sino que se ha visto en muchos tipos de bacterias. Por lo tanto, es una respuesta general de las bacterias a la presencia de antibióticos, transitar de forma libre a forma agregada. ¿De acuerdo? Más adelante presentaré este tipo de causas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, siguiendo con esta explicación, les indicaba que la presencia de antibióticos actúa como mensajero secundario. ¿Cómo podemos definir en este marco el concepto de mensajero secundario? Es una molécula, ¿sí?, que se emite por un microorganismo con idea de que sea recibido por otro que está en su entorno, ¿sí?
la presencia de este mensajero secundario significa una transferencia de información. Se está avisando a la otra bacteria de que debe responder a la presencia ambiental de otro tipo de elementos, ¿de acuerdo? No quiere decirse que el hecho de que haya un antibiótico significa un daño celular, les insisto. Si se produce a condiciones subletales, no solo tiene que significar que se produzca una agregación bacteriana. Puede ser que además de que se produzca la agregación, se activen determinadas rutas metabólicas para, por ejemplo, degradar algún tipo de fuente de carbono, o para poder adecuarse de mejor manera a la presencia de otro microorganismo que en este caso no es autóctono, no está de forma presente, permanente en ese nicho ecológico, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de antibióticos puede inducir una diversidad de respuestas celulares, que no tiene que ver exactamente con la defensa. La adecuación se puede dar en multitud de vertientes, ¿sí? Bueno, entonces en este caso lo que les estoy explicitando es que los mensajeros secundarios, en este caso, pueden inducir el tránsito de esa forma bacteriana a esta otra forma bacteriana. En este caso, ¿qué es la que se ha producido? Se ha producido la inducción de determinados polisacáridos, de determinadas glicoproteínas que generan esta estructura reticular y que facilitan que unas bacterias queden agregadas a otras, ¿de acuerdo? Esta forma se la denomina biopelícula, mientras que aquella otra forma, aunque haya agregación bacteriana, puede distribuirse mucho más fácilmente con algún tipo de distorsión por diferencias en los gradientes de los agentes físico-químicos que puede haber en un ecosistema. Por ejemplo, las diferencias de temperatura, por ejemplo, la presencia de agua, por ejemplo, el viento, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo de factores, ¿sí? Bueno, fíjense, en este sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? Simplemente, en este esquema, que también tiene pues esta estructura piramidal, lo que estamos viendo es que cuando la concentración de antibiótico es más alta, en este caso está representada por un color rojo, la consecuencia en la fisiología celular es la muerte, ¿sí? Más adelante les pondré una diapositiva de cuáles son los mecanismos por los cuales la presencia de antibióticos ocasiona la muerte bacteriana. Entonces, con una concentración muy elevada se ocasiona la muerte, ¿sí? Hay, en este caso, un incremento en la tasa de mutación y un incremento en la tasa de transferencia genética horizontal. ¿Por qué? Porque tanto la mutación como la transferencia genética horizontal permite o busca en la bacteria generar esa diversidad genética para poder resistir la presencia de un antibiótico, ¿de acuerdo? Aunque la concentración ya cuando es muy elevada, ni siquiera la alta tasa de mutación y la transferencia genética horizontal es capaz de atenuar el efecto del antibiótico. Bien, conforme va disminuyendo la presencia de antibiótico en el medio, entonces se puede inducir respuestas de estrés que pueden tener más o menos intensidad. Pero la respuesta celular puede derivar en la adaptación. Se puede generar un efecto bacteriostático, pero la bacteriostasis no implica la muerte celular, implica el mantenimiento de esa población celular bajo esas condiciones, ¿sí? Y finalmente, en condiciones más bajas, pues lógicamente se puede generar la resistencia e incluso la tolerancia, ¿de acuerdo? Resistencia o tolerancia a la presencia de antibióticos, ¿sí? Bueno. Finalmente, un elemento que quería repasar y que tiene que ver con el esquema que veíamos antes de la captación de genes de resistencia en el ambiente es que los genes de resistencia del ambiente también se degradan. Veamos cómo, ¿sí? Fíjense. En el esquema que está representado con fondo blanco, lo que vemos es una población de bacterias en la que tenemos bacterias verdes, que son susceptibles a la presencia de antibióticos, y bacterias rojas, que son resistentes. Cuando se aplica antibióticos, la presión de selección hace que las susceptibles se mueran y solo permanezcan las resistentes. Pero cuando el antibiótico deja de estar presente, ¿sí? Bueno, esta población lógicamente crece, ¿sí? Pero cuando deja de estar presente el antibiótico en el ambiente, entonces empiezan a aparecer otra vez bacterias susceptibles. ¿Por qué sucede esto?
Fíjense, múltiples veces la presencia de genes de resistencia en las bacterias está asociada a la presencia de elementos extracromosómicos.